Que el gozo del Señor y la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Estoy aquí delante de Dios y delante de cada uno de ustedes para predicarles el Evangelio del Reino. Hoy tengo el privilegio de predicar esta palabra que va a ser de mucha bendición, edificación para el cuerpo de Cristo. Les doy amablemente la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que se conectan conmigo desde hace mucho tiempo atrás. Y quiero enviarle un saludo especial a mi pastor Daniel Sandoval del ministerio Lámpara Encendida, a él, a toda su familia y a todos sus servidores, líderes, ancianos y ministros del Señor que son parte de este ministerio. Hermanos en la fe, les mandamos un saludo a través de este medio. Que la paz de Dios y el gozo de Dios esté sobre cada uno de ustedes. En esta mañana aprovecho para saludar a todos los seguidores, hermanos en Cristo, que se han tomado el tiempo para suscribirse a mi canal y que nos dejan ahí su apoyo, sus comentarios. Muchas gracias, hermanos en la fe, por tomarse el tiempo de ustedes suscribirse a este canal. A los que todavía no se han suscrito, suscríbanse y déjenos ahí su aportación, sus comentarios, cómo estos mensajes que compartimos aquí de parte del Señor han edificado sus vidas. Les recuerdo, hermanos, que la predicación del Evangelio y que el motivo de nosotros grabar estos videos no es con el fin de contender con usted que me ve a través de estos medios. Si usted está en algún camino diferente al camino del Evangelio de Cristo, de antemano les anunciamos, hermanos, que nosotros predicamos el Evangelio sin la necesidad de nosotros contender con cada uno de ustedes. Así que libremente usted puede escuchar la palabra y quedarse conmigo. Y si este mensaje le es de mucha edificación, pues que la paz de Dios esté sobre usted siempre. En el nombre de Jesús comenzamos a predicar este mensaje que lo he titulado Cuando amamos a Dios, le conocemos. Job capítulo 32, verso 4, dice de la siguiente manera: Ahora bien, Eliú había esperado antes de dirigirse a Job, porque ellos eran mayores en edad, pero al ver que los tres amigos no tenían nada que decir, se encendió su enojo, y habló Eliú, hijo de Baraquel de Buz: Yo soy muy joven y ustedes ancianos, por eso me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión. Este mensaje trata acerca del conocimiento que nosotros podamos alcanzar de nuestro Dios en el tiempo que nosotros tengamos de andar caminando con el Señor. Habla de que como nosotros, siendo jóvenes o principiantes o apenas nos acabamos nosotros de convertir a Cristo, nosotros podemos conocer a Dios de una manera impresionante. Este texto relatado se trata, hermanos en Cristo, de que Job se había justificado a él mismo antes que a Dios, o se había puesto por encima de Dios en justicia, en forma de él llevar su vida, su relación, su caminar en este mundo. Los tres amigos de Job lo habían condenado, y cuando Job dio su último discurso, él habló de todo lo que él hacía. Él habló de todo su comportamiento, habló de toda la misericordia que hacía al pueblo, y se tiró un discurso aquí en el capítulo 30 y 31, donde los amigos de Job no les quedó más que callarse la boca. Pero había un muchacho ahí, jovencito, que llamado Eliú, que es de quien vamos a enfatizar un poquito en el arranque, en el comienzo de esta predicación, que desde el principio, desde que los amigos de Job habían comenzado a injuriarle y habían tenido todas estas charlas alrededor de todo este libro, Eliú había permanecido alrededor de ellos sin decir ni una tan sola palabra en todo lo que ellos habían hablado. Pero lo que nos llama la atención aquí, hermanos en Cristo, es a la altura del capítulo 32, la plática de Job termina. Los amigos de Job se habían callado, ya no tenían que decir a Job, por cuanto ellos lo habían creído de que Job estaba en justicia y lo habían justificado delante de ellos mismos y delante de Dios. Entonces Eliú, viendo de que todas las palabras últimas que Job había dicho, todavía había mucho que juzgar en lo que había dicho Job, nadie se atrevía a decirle una sola palabra, pero este muchacho era un joven principiante seguramente, pero
había dedicado todo su corazón, su anhelo, su deseo en buscar a Dios y en aprender de Dios y en conocer la sabiduría de Dios. Tanto que él tenía miedo a hablar, ¿verdad?, a estos hombres, porque ellos eran no solo ancianos en conocimiento de Dios, sino ancianos ya de días. Y este era apenas un muchacho tratando de escuchar la sabiduría de ellos. Pero él, cuando miró que los amigos de Job, que eran contemporáneos con Job, se habían callado y habían tapado su boca, este hombre llamado Eliud, que era un joven, estaba lleno del conocimiento de Dios y había esperado pacientemente para él declararles la sabiduría de Dios. Ahora, lo que nosotros vemos aquí a través de este pasaje bíblico, porque la historia es muy larga, es que siendo este muchacho muy joven, él había adquirido mucho conocimiento de Dios, tenía mucha sabiduría del Señor, tanto que esto le permitía sentarse, escuchar a los mejores sabios, a los más sabios de su época, y tener él palabras y argumentos y sabiduría en abundancia para poder redarguir el corazón de estos hombres ancianos en conocimiento, como era Job, que era uno de los más sabios en ese tiempo, en esa época. Pero Eliud había puesto su oído al discurso de Job y había mucho que juzgar, según Eliud, de todas las palabras que Job había dicho. Esto nos permite a nosotros conocer, hermanos en Cristo, y entender de que esto del conocimiento de Dios no se trata de cuánto tiempo nosotros tengamos caminando en el Señor, sean 10 o 20 o 30 años de haberle conocido y de estar nosotros caminando en este camino. El conocimiento por esta parte no se adquiere por los muchos años de estar en el Evangelio, sino por el empeño y la dedicación que nosotros le demos a la palabra de Dios. Si nosotros nos sentamos a estudiar las Escrituras profundamente y le pedimos a Dios que nos dé esa hambre, esa pasión por la palabra, seguramente en pocos años nosotros hemos superado en conocimiento a muchísimos hombres de Dios que tienen un caminar pero tremendo, un recorrido tremendo, o muchos años de estar caminando en este camino del Evangelio. Entonces, aquí no se trata, hermanos en Cristo, de presumir cuánta visión tenemos, cuánta revelación tenemos, cuántos sueños tenemos o qué visiones, si hemos visto ángeles, si hemos visto visiones interesantísimas del cielo y de lo venidero. Aquí no se trata de esto. Cuando hablamos de conocimiento, se trata de que la espiritualidad del hombre se mide, o la capacidad que nosotros tenemos de conocer la palabra de Dios se mide en cuanto nosotros conocemos. Esto de caminar con Dios o de tener una relación con el Señor, la podemos medir a partir de cuánto conocimiento nosotros tenemos. El conocimiento nos permite a nosotros entender y ver cuánto ese hombre o esa mujer ama al Señor. Aquí no es de tanta revelación ni de tanta palabra, aquí es de cuánto tú le conoces, de cuánto yo le conozco. Cuando alguien te hable a ti de tantas revelaciones y visiones, pero tú lo escuchas que carece de la palabra de Dios, lo escuchas de que no es profundo y muy concreto y que no profundiza tanto en la palabra de Dios, ahí te podrás dar cuenta tú de la poca relación que tiene con Dios y lo poco que le conoce. Porque esto de conocer a Dios, hermanos en Cristo, no solo se trata de tener sueños y visiones y revelaciones, como se los vengo diciendo, sino que cómo tú hables de Él es cuánto tiempo tú pasas con Él. El calibre de tus palabras van a ser pesadas de acuerdo a la relación que tú tienes con Él, de acuerdo al tiempo que tú le dedicas a Él. Porque me puedes hablar grandezas en el Evangelio, pero si yo pongo mi oído y escucho tus palabras y me doy cuenta de que tu palabra carece mucho de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios, me doy cuenta de que es fácil alardear de que tenemos buena relación íntima con Dios, pero realmente no le conocemos. Esto de amar a Dios trata de cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Él. Cuánto tiempo le conoces o cuánto tú le conoces es cuánto tiempo tú le buscas. Igual a cuánto tiempo tú permaneces en la intimidad con Él. Este Eliud era un muchacho que comenzaba en el camino del Señor, pero se dio cuenta de que estos hombres que tenían mucho recorrido en el Evangelio se habían quedado cortos.
ya no habían seguido avanzando en el conocimiento de Dios. Y a pesar de que este muchacho era muy joven, él estaba lleno del conocimiento, él estaba lleno de la palabra de Dios. Él mismo dice que su espíritu estaba dentro de él, como el vino que no tiene respiradero, que no tiene por dónde salir. Él se había reprimido por causa de que él decía que los ancianos, que los de mucha edad, hablarían y declararían sabiduría sin necesidad de que él abriera su boca. Pero todos ellos se callaron, hermanos, en este capítulo 32. Y entonces le toca abrir la boca a un muchacho que estaba muy temprano en el conocimiento de Dios, pero se había dedicado a amar a Dios, a buscarle a Él con toda su alma. Y en poco tiempo este hombre había adquirido tanto conocimiento de que estaba él por encima de todos estos varones en sabiduría de Dios. Él estaba como el vino, dice, que no tenía respiradero. Ahora, esta palabra, hermanos, en Cristo nos incita a nosotros a conocer más a Dios. Nosotros miramos cómo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le da el siguiente consejo a otro muchachito llamado Timoteo que comenzaba en sus primicias, comenzaba él a tener una relación con Dios y con su Santo Espíritu. La carta a Timoteo, Pablo le escribe y le dice, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13 al 16, pero les voy a leer el 13 nada más, dice de la siguiente manera: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Lo que Dios nos enseña en este pasaje bíblico, hermano, es la importancia de que debemos nosotros adquirir o darle a la palabra de Dios. La importancia de nosotros ocuparnos en la lectura de la Biblia, en la exhortación y la enseñanza, porque el conocimiento nos va a llevar a enseñar, a predicar, a evangelizar. Es el conocimiento que nos permite hacer todas estas cosas. Pero si nosotros somos cristianos vagos, hermanos, en la fe, si nosotros somos descuidados en nuestra relación, si no somos nosotros comprometidos con Dios, si no apartamos tiempo de calidad en nuestro día a día para leer la palabra y no nos ocupamos en las cosas del reino, como quien dice, como dijo el Señor, que busquemos primeramente las cosas de arriba y después las cosas materiales. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios? Es igual a qué manera o de qué forma nosotros nos vamos a expresar, de qué forma nosotros vamos a predicar el evangelio, con qué profundidad nosotros vamos a enseñar la palabra. Aquí no se trata de tener 30 años de recorrido en el evangelio de Cristo. Aquí se trata de cuánto tiempo nosotros le dedicamos al Señor y a su palabra. Este va a ser el calibre, esta va a ser la unción, este va a ser el conocimiento que te va a permitir a ti predicar el evangelio con denuedo. Porque a partir de que tú te ocupes, a partir de que tú te sientes a pasar momentos íntimos con Dios, leyendo la palabra de día y de noche, todos los días tú te separas 1 hora, 2 horas para el estudio profundo de la palabra. En pocos años, hermano, vas a estar en un nivel, en un conocimiento mayor, y cada día la gloria de Dios se va a venir incrementando sobre mi vida y sobre tu vida, y vamos nosotros a enseñar como expertos la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación y de la enseñanza. La palabra de Dios dice que el Señor no quiere que nosotros estemos de balde, que estemos ociosos. Porque la ociosidad en el corazón del hombre trae por ende muchos disparíos, y es ahí donde se procrean los mayores pecados que el hombre puede cometer, cuando nosotros nos volvemos ociosos, cuando no nos ocupamos de la palabra del Señor, cuando no nos ocupamos de tener una relación con Dios. Es ahí donde nosotros nos estancamos, hermanos, en Cristo, y dejamos de avanzar en este camino. El jovencito Eliud había dedicado su corazón para buscar a Dios. Timoteo, en sus primicias, es aconsejado por uno que ya tenía mucho conocimiento y revelación, como era Pablo. Entonces él le aconseja de que si quiere crecer, que si quiere ser un buen predicador, un buen maestro, tiene que ocuparse de la lectura. El Señor nos dice a nosotros: si quieres predicar mi palabra, debes ocuparte de la lectura. Ahora, la sabiduría, cuando nosotros le dedicamos el tiempo suficiente a la palabra, nos volvemos sabios. Y una de las maravillas que hace la sabiduría de Dios en la vida del hombre, en la vida de la mujer
que dedica su corazón para adquirir conocimiento, para estudiar las palabras, es que la sabiduría tiene ese bonito momento, esa riqueza espiritual de que engrandece al hombre que la busca, engrandece a la mujer que la busca. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12. Ahora dice aquí el Señor, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Que nadie, dice el Señor, te menosprecie por ser joven. Hay jóvenes que han sido engrandecidos por la sabiduría de Dios. Hay jóvenes que han sido elevados por la sabiduría de Dios, por el conocimiento que ellos cargan. Y son muy pequeños en edad, pero tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios que hacen que cualquiera que se llame anciano en la iglesia o cualquiera que sea muy maduro en la fe se avergüencen y se tapen la boca, porque ante semejante predicador, siendo un muchacho, ¿quién no se taparía la boca, hermano, y se quedaría con los labios cerrados viendo de que en un muchacho de 17, 18 años, lleno del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, predicando el evangelio con denuedo, cualquiera de nosotros que tenemos ya algunos años de estar en el evangelio, nos quedaríamos nosotros avergonzados, hermanos? Porque a nosotros nos ha llevado mucho tiempo el conocer a Dios, el entender su palabra, el buscarle, amarle. Pero hay jóvenes ungidos de parte de Dios, así como lo era Eliud, que había esperado en la disputa y no se atrevía a hablar la palabra porque Job y todos sus amigos eran los más usados por Dios, los más sabios en esa época. En este tiempo el Espíritu Santo de Dios está levantando una nueva generación de predicadores. Hombres y mujeres ungidos, hombres llenos del conocimiento de Dios, que tal vez no somos predicadores, pero conocemos la palabra. Tal vez no somos nosotros maestros, pero entendemos un poco del caminar con Cristo. Buscamos, le amamos, dedicamos tiempo a las Escrituras. Hombres que no buscamos fama, pero predicamos el evangelio con denuedo, con autoridad. Tenemos esa gracia y el favor de Dios para anunciarles el evangelio a todo aquel que necesite escuchar la palabra de Dios. Entonces dice aquí que no hay ningún impedimento para conocer a Dios. El que nosotros seamos jóvenes, el que tú seas muy joven, esto no te impide y esto no debe permitirte, dice el Señor, que te menosprecien, porque tú hablas la palabra con denuedo. De nadie, dice, te menosprecie por ser joven. Nosotros hemos creído, hermanos, que cuando ya pintamos canas, cuando ya la persona ya avanzó en edad, es que ahí reposa la sabiduría. Tú puedes tener el pelo lleno de canas, hermano, y tu cabeza cubierta de canas, y puedes ser un cabezón ignorante de la palabra de Dios. Porque en esto de conocer a Dios no se trata, hermano, de cuántas canas tú pintes aquí en tu cabeza. En esto de conocer a Dios se trata de cuántas ganas o cuánta voluntad o cuánto deseo le pusiste a conocer a Dios. Aquí, hermano, no podemos nosotros engañar a Dios. Hay tanta gente que ya están envejecidos ya en edad, ya pintaron canas, pero son novatos en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo miró la iglesia llena de todo este tipo de gente que se jactaban, que ya tenían un cargo en la iglesia, que ya eran líderes, que ya eran diáconos, que ya eran ancianos en la iglesia, que ya pintaban canas y que pensaban que porque les habían dado un título y tenían canas en la cabeza se las sabían todas. Pero cuando escuchó la mediocridad del evangelio que enseñaban y el poco conocimiento que ellos tenían, los exhortó duramente el apóstol Pablo. Y les habló duro, les predicó una palabra que no les gustó porque les decía, vosotros deberían ya ser maestros, doctores en la ley. ¿Pero qué? Ustedes se han estancado, no han profundizado en la palabra de Dios. A ustedes yo no les pude enseñar sabiduría, no les pude dar vianda, dice Pablo. ¿Por qué? Porque todavía soy niños. Todavía precisan lechita, beber lechita, porque la vianda es para aquellos que han alcanzado profundidad en la palabra, han alcanzado madurez en las escrituras, dice Pablo. A estos se les puede enseñar comida sólida, se les puede dar alimento sólido. Pero aquellos que todavía les gusta la viandita, que les gusta la lechita espiritual, son aquellos que todavía son fluctuantes en el camino del evangelio.
Número 1, no se congregan regularmente. Número 2, les gusta el chisme. Les gusta la contienda, les gusta la discusión, están llenos de celo, de envidia, de enojo, de rencor, de odio, de rechazo, de menosprecio. Estos todavía son niños, todavía se alimentan de leche, porque aquellos que han alcanzado madurez en la palabra son aquellos que no contienden, son aquellos que aman, son aquellos que no aborrecen, son aquellos que perdonan, son aquellos que buscan una íntima comunión aún con aquellos que son más débiles que ellos. Ellos no tienen tropiezo en relacionarse con personas más jóvenes que ellos. No tienen tropiezo en relacionarse con personas inexpertas en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ellos cargan les permite a ellos sentarse a la mesa de buenos predicadores y de gente novata en el camino de Dios. Porque con el novato ellos saben cómo ellos deben proceder. Y con el que sabe también ellos saben cómo deben actuar cuando están delante de personas que tienen una capacidad mayor, un nivel mayor de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el consejo de Pablo dice, ocúpate en la palabra. El consejo del Señor a nosotros dice que nadie te menosprecie por ser joven. El que tú cargues conocimiento siendo un joven no debe ser motivo de vergüenza y de menosprecio. El que tú tengas muchos años en el camino de Dios, hermano en Cristo, pastor que me ves a través de este video, pero ves tú a un joven lleno de la sabiduría de Dios, dice el Señor, no lo menosprecies. ¿Por qué? Porque Él ha hecho seguramente cosas que nosotros no hicimos. Fue dedicar su corazón desde muy temprano a buscar el rostro de Dios, a estudiar la palabra profundamente. La sabiduría tiene esa grandeza que engrandece a aquellos que le buscan. Porque siendo joven, Dios dice que nadie te menosprecie por ser joven si me conoces. Si me conoces, no permitas que nadie te menosprecie. Camina con tu rostro bien en alto, con tu frente bien en alto. ¿Por qué? Porque a pesar de tu corta edad, tú me conoces. Y Dios se siente orgulloso de nosotros cuando nosotros dedicamos nuestro corazón a aprender de Él, a conocer de Él. Punto número 2. La sabiduría no mora en los de mucha edad. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Job, capítulo 32, verso 9. Dice de la manera, y les voy a leer el 10. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Aquí este jovencito Eliud le está diciendo a todos nosotros, la iglesia de Cristo, que los ancianos no son los de mucha edad. ¿Por qué? Porque en esto sí hay que hacer una separación. Hay hombres que son ancianos en la iglesia, pero no tienen sabiduría. Hay otros que son ancianos, pero son jóvenes. Ancianos porque han dedicado su corazón a buscar a Dios. Y aún siendo joven, ellos ya son ancianos en el espíritu, ancianos en conocimiento, porque el ser anciano, hermano, no se trata solamente de un título, de un cargo que te den en la iglesia. Hay gente que son ancianos en la iglesia por el recorrido que tienen de servicio en la iglesia. Y tal vez los pastores por agradecimiento les dan a ellos, tal vez porque no digo que no tengan un buen testimonio. Yo digo que sí tienen un buen testimonio, porque para ser anciano hay que tener un buen testimonio, hay que tener, verdad, haberse casado con una sola mujer, hay que haber criado hijos y haberlos disciplinado en el conocimiento de Dios. Y hay muchos requisitos que giran alrededor de esta palabra llamado anciano. Pero la palabra que simboliza o que te da a ti, o que te catapulta a un nivel mayor siendo tú anciano, es lo que tú cargas de conocimiento de la palabra de Dios. El testimonio es bueno y todas estas cosas que dice la palabra son buenas cuando se trata de ser anciano. Pero el conocimiento que tú cargas, esto es lo que te lleva a un nivel mayor. No te llaman anciano simple sencillamente por tu rostro envejecido, por las canas que carga en tu cabeza, sino por el nivel de sabiduría y conocimiento que tú tienes de la palabra. Pero es terrible en este tiempo, hermanos, mirar a gente, diáconos y ancianos que se dicen que ya tienen un cargo ministerial en la iglesia, pero no conocen nada de la palabra de Dios. No se sabe ni un versículo, ni siquiera pueden enseñar la palabra de Dios, ni un tema de la palabra de Dios. Si les predican del arrepentimiento, si les demandan a ellos razón del bautismo, qué es el Espíritu Santo, qué es los dones del Espíritu, no saben nada, hermanos. Ellos solo dicen, no, mire hermano, yo no sé nada de esto porque pues yo no he dedicado mi tiempo a leer la palabra. Pero son diáconos, pero son ancianos. Por eso Eliud dice aquí, en este pasaje bíblico, mire lo que dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Aquí no se trata de cuántos años tú tengas en el camino de Dios.
Aquí se trata cuánto tú le conoces. Aquí se mide el calibre del hombre y la mujer por el conocimiento que carga, no por los títulos que te han dado en el ministerio. En esto yo sé que muchos se van a enojar conmigo, hermanos, pero hay que hablar la realidad. Hay que hablar nosotros la realidad de lo que hoy en este tiempo se está viviendo. Hay mucha gente que está sirviendo en el ministerio, hermano, simple y sencillamente para que el pastor les dé un cargo. Pero de conocimiento no cargan nada. De revelación y de sabiduría no cargan nada. ¿Por qué? Porque son cristianos vagos que no han dedicado su tiempo a buscar a Dios. No están aquí en este sentir que está Eliud. No está aquí en este sentir que tenía Pablo, en este deseo de que Timoteo fuera un hombre entendido en la palabra de Dios. Ahora, ya para ir terminando esta prédica, dice, cuando estamos llenos de Dios y de su Espíritu, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos llenos de Dios y de su Espíritu? Job capítulo 32, verso 19 dice, de cierto mi corazón está como vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Cuando nosotros dedicamos nuestro corazón a aprender de Dios y a conocer de Dios, la palabra misma entra a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y después de un tiempo de estarte llenando y de estarte vistiendo de Dios o adquiriendo de Dios sabiduría y conocimiento, llega un tiempo, dice el Señor, de que tú estás al borde de reventar, queriendo tú enseñar, queriendo tú predicar la palabra. Y no solo la vas a predicar con conocimiento claro, sino con unción y con denuedo del Espíritu Santo. Eliud era un muchacho muy joven y dice que él estaba lleno del conocimiento de Dios y su corazón estaba como el vino que no tiene respiradero. Este hombre tenía una tremenda necesidad por predicar la palabra. Hay otro pasaje bíblico, hermanos, que se lo voy a dejar aquí antes de yo cerrar este video y terminar esta predicación, porque el tiempo nos avanza. Miqueas, el profeta Miqueas dice en su libro, capítulo 3, verso 8, mire lo que dice el profeta Miqueas. A Miqueas le sucedía lo mismo que le sucedía a Eliud. Habían sido profetas que habían comenzado a servir a Dios desde muy temprano y se habían llenado del conocimiento de Dios y de su palabra, y estaban estos hombres llenos del Espíritu de Dios. Miqueas capítulo 3, verso 8 dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto es lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la palabra, de la exhortación y de la enseñanza. El profeta Miqueas estaba lleno, dice, del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, tienes la autoridad de Dios, la aprobación de Dios, para que tú no solo exhortes a alguien que no está bien en el camino del Señor, sino para que enseñes, para que denuncies las cosas que no están bien, para que protestes por las cosas que no se hacen bien de acuerdo al conocimiento y a todo lo que Dios ha establecido en la ley. Esto solo lo puede hacer aquel hombre que ha alcanzado madurez en la palabra de Dios. Esto no es para novatos ni para principiantes en el Evangelio. Esto no es para gente que no se ha ocupado de estudiar la palabra. Es para hombres y mujeres que han dedicado su corazón y su tiempo en la lectura de la palabra del Señor. Estos tienen la capacidad de juzgar a otros y ellos no ser juzgados de nadie, como lo dice la palabra de Dios. El hombre espiritual juzga todas las cosas, dice el Señor, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, aquí miramos nosotros la capacidad que nos da Dios y la sabiduría de Dios para nosotros enseñar, predicar la palabra y exhortar. Termino con este libro, con este texto bíblico en el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 9. Y voy a dejar esta predicación hasta aquí. Dice el texto escrito, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente y metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías era un hombre que ya había alcanzado madurez, que ya tenía un buen recorrido en el Evangelio. Y cuando vino un desánimo a él dice que quiso él apartarse del camino de Dios y no predicar nunca más el Evangelio de Cristo. Pero dice que había un fuego dentro de él que lo consumía, que estaba metido en sus huesos. Trató de soportarlo o de sufrirlo, pero no pudo, dice la palabra de Dios. Esto es lo que pasa, hermanos, en Cristo cuando nosotros estamos llenos del camino
del conocimiento de Dios y estamos nosotros impregnados de la persona de Jesús. Aunque nosotros nos queramos apartar del camino del Señor, hay un fuego que arde en nosotros por predicar la palabra. Aunque nosotros ya no queramos predicar el evangelio, hay un fuego que nos consume por dentro y que nos trae a predicar el evangelio y hacer videos como estos. A mí me ha pasado, hermanos en Cristo, yo no me creo el hombre más espiritual. Yo no me creo el hombre más importante en el camino de Dios, sino que reconozco que soy alguien que necesito de Él cada día más. Y a mí me ha sucedido que a veces no he tenido voluntad para hacer estos videos, ni para pararme frente a esta pantalla de este teléfono para hacer un video y compartirlo con ustedes. Pero hay un fuego dentro de mí que me empuja, que me seduce a venir a grabar un nuevo video. Si yo les contara cuántas veces yo he estado desanimado y no he querido predicar más. Pero hay un fuego, la palabra de Dios es como un fuego dentro de ti que te incita, que te empuja, que te añade ese valor, esa valentía para predicar el evangelio. Es por eso que nosotros no estamos aquí como ociosos porque no tenemos nada que hacer. No, es que nosotros tenemos un fuego dentro de nosotros, dice Jeremías, que nos empuja a seguir predicando el evangelio. Entonces, hermanos en Cristo, si este mensaje te ha sido de edificación, de bendición, y si el Señor te ha incomodado con esta palabra, te ruego, hermanos en Cristo, que busques de todo corazón al Señor, que dediques tu tiempo para buscar a Dios, que no apartes tu corazón del buen consejo, de la palabra, de la sabiduría de Dios, de la excelencia de Dios, para que en poco tiempo tú seas un tremendo predicador, un tremendo maestro de la palabra del Señor. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos en Cristo. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el evangelio para todas las naciones. Si la voluntad de Dios así nos permite, estaremos aquí, ¿verdad?, el próximo fin de semana para compartir un nuevo mensaje del evangelio del reino con cada uno de ustedes. Paz a todos ustedes, hermanos. Un saludo para todos los pastores y ministros alrededor de todo el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén.